Muy buenas youtubers, a tutorial más conmigo, soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre cómo generar display math, o conocido en español como un mapa de desplazamiento, que lo que se trata es conseguir de un simple plano como este, pasarlo a esto con un solo clic. Mola, ¿eh? Está guapo, ¿no? Os voy a enseñar dos métodos para conseguir esto dentro del tutorial, ¿vale? ¿De qué consiste? Uno es aplicado el display math a la textura o el material, y el otro aplicado al objeto por nodos de VRay. Muy sencillo. Y importante, voy a quitar esto, os voy a enseñar también a solucionar estos fallos que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Este sería el correcto y este el incorrecto. Entonces significa que podemos definir y configurar correctamente cada display math para que se vea correctamente en pantalla o lo que estamos buscando, ¿vale? Y por último, no menos importante, os voy a enseñar con todos estos materiales de aquí, a conseguir el flujo de trabajo que os he explicado para llegar a este resultado, ¿vale? Así que nada, youtubers, un fuerte abrazo y nos vemos en el tutorial. ¡Chao! Hey, ¿qué pasa, youtubers? Antes de comenzar con el tutorial, os tengo que decir dónde me he descargado las texturas. Es una tienda, pero tiene un apartado gratuito en Fibri. Tiene 4 materiales muy chulos en 4 y 8K, completamente gratuitos. Os registráis y lo descargáis para seguir el tutorial, ¿vale? Dicho esto, cuando lo descargáis viene en 4K y en 8. Yo os enseño el de 4. Te trae una bin occlusion, que es útil si quieres para darle más profundidad o para darle suciedad o para generar sombras. Y luego tenemos el bump, que está bastante currado, está muy bien hecho. Aquí falla un poquito lo que sería el color, está lineal, pero está JPG, ¿no? Cuando está lineal se va al carajo. Ya le damos un toquecillo en malla para mejorarlo. Y luego, muy importante, el canal o el mapa de profundidad, que con este vamos a utilizar el display math para el mapa de desplazamiento. ¿Podemos utilizar este? Sí, pero como ya tenemos este que es muy potente y está muy bien hecho, me encanta, o sea, está perfecto, pues utilizaremos ese, y para los detalles más finos utilizaremos el BAM. Y luego para los reflejos tenemos este y el roundness. Muy bien. Vámonos a malla después de la presentación tan sexy. Vámonos malla aquí. Y tengo esta escena que básicamente es la iluminación que utilicé en el tutorial de la maqueta arquitectónica, que lo dejo por aquí por si queréis generarla, estas 3 luces. Y nada, tengo aquí un plano, vamos a hacer un pequeño IPR para que veáis cómo está por defecto. Lisito, es un planito. Y lo paro, y antes de comenzar os voy a explicar 2 métodos para generar el display math, tanto en VRay y Maya. Podemos aplicarlo directamente a un material, que eso es nativamente en Maya, que está aquí. Pincharemos en el checker, abrimos un file, vayamos aquí, cargaríamos el archivo, bla 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 bla. O vamos a romper las conexiones. Lo vamos a hacer desde los nodos de VRay. Pinchamos aquí, botón derecho, y con el objeto seleccionado vamos a aplicar este nodo. O también lo tenemos ese mismo nodo aquí. El mismo. Entonces pinchamos aquí y se lo aplicamos. Nos genera este pequeño nodo, y dentro de lo que esté ese nodo tendrá ese mapa de desplazamiento, ese display math. Entonces, si yo tengo distintos suelos, puedo echarlo por el botón central, tantos suelos como quiera, aquí dentro. Y perfecto. Todos los que estén aquí dentro tendrán ese display math. Entonces, muy sencillo. Vamos a seleccionarlo desde aquí, desde el propio objeto, o desde el nodo. Da igual, es lo mismo. Entonces pinchamos aquí en el checker, vamos a hacer lo mismo, file, y en file vamos a coger el canal de profundidad, el mapa de profundidad, muy importante, está muy bien hecho. Yo lo aplico y vamos a hacer un render, no se va a ver nada apenas, porque yo he escalado mi escena a propósito 50 veces, es muy grande, es enorme, es 50 veces más grande. Entonces, si os fijáis, aquí se ve un poquito, una chispita, ¿vale? Muy poco. Poco. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto yo pueda darle un tipo de valor, ¿no? Que lo he hecho a propósito. Pues muy sencillo. Nos vamos al objeto, en Shape, siempre, del objeto,
y en V-Ray, Subdivision and Displacement Quality, y luego tenemos este. Vamos a coger el del control primero. El del control, vamos a decirle, cámbiame esto, ve este poquito, lo quiero de 1. Si mi escena es 50 veces más grande, pues 50 veces. ¡Voilà! Se hizo la magia. ¡Qué pedazo de suelo en un segundo! O sea, es que súper fácil. Me encanta. Vamos a centrar un poquito la cámara para que se vea bien. Ahí, un poquito más. Ahí está, perfecto. Fijaros, es que está muy bien. Aquí surge un pequeño problema que tengo que decirlo, que es una configuración. Por defecto, V-Ray viene configurado así. 256. Para el displacement no hay ningún problema, pero si tú tienes objetos con subdivisión, ¿vale? Eso que pulsa la tecla 3, ¿no? Y se pone todo muy suave. Si estás utilizando ese método y tienes esto y esto activado, vas a tener un problema. Entonces te recomiendo que siempre dejes esto a 4 para temas generales. Y ya si quieres especificar cuántas subdivisiones quieres que tenga esto, lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Vamos a hacer un render para que veas la diferencia. ¿Ves? Ve aquí un mojón súper grande. Parece que estamos utilizando, en vez de un desplazamiento, estamos utilizando un BAM. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Y ahora, para que veáis la diferencia, lo que vamos a hacer es configurar en vez de en general, sino específicamente. Y para eso venimos aquí a Subdivision, Displacement Quality. Aquí donde vamos a... Esto es nuevo, viene 4 y 4 por defecto, o sea, no hay ninguna diferencia. Pero si yo aquí pongo 28, que vamos sobrados, con 28 creo que vamos bastante bien. Y hago un render, volvemos a tener, fijaros aquí, ya tenemos de nuevo nuestro pedazo de material que está guapísimo, me encanta. Y ahora, si yo pongo este valor en 8, lo voy a exagerar un poquito para que veáis el problema que viene a continuación. Vale, vamos con una zona en la que podamos... Aquí se ven los dientes muy buenos. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarlo esto a normal y vamos a hacer un render de nuevo para dar resolución. Vale. Fijaros aquí. ¿Veis estos dientes? Clac, 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 clac. Esto no es así realmente. Esto está mal. Esto está mal, esto está mal, mal. Entonces, ¿cómo arreglo yo ese problema de esos dientecitos? Porque le falta definición a la línea, ¿no? O sea, que la línea tenga más definición. Para ello, lo que vamos a hacer es bajar este valor. Pero es importante que no bajéis más de 1. O sea, yo le voy a poner ahora mismo en 1. Va a tardarme como un pelín más. No os asustéis. Vosotros, si queréis, mejor hacéis la prueba con 2. Depende de vuestro potencial de máquina, ¿vale? Vamos a hacer aquí un pequeño render. Lo calculo una vez. Una vez que esté calculado, ya los siguientes son más rápidos. Pero veréis que tarda un poquito más. No os asustéis. Lo va a conseguir. Mi ordenador es nuevo, así que os dejo por aquí un tutorial sobre mi nuevo ordenador, que está muy bonito, está muy chulo y funciona muy bien y es potente, pero es muy bonito. Bueno, ya lo he calculado y fija la diferencia. Y los dientes ya no están. Está todo perfecto. Bueno, se puede mejorar aún, ¿vale? Porque estas partes de aquí se pueden mejorar, pero esto aquí no se va a notar. Porque este es el tamaño real. Se ve bastante bien, está muy bien. Entonces, vamos a hacer una prueba para que veáis la diferencia. Lo vamos a dejar en 8. Vamos a abrir esto. Ahí. Y vamos a hacer un... Este lo vamos a echar aquí dentro. Y vamos a hacer un render de nuevo con el 8. Para que veáis esa pequeña diferencia, porque a lo mejor si no tenéis la calidad alta del vídeo, si no hago la comparación, no lo voy a ver bien. Entonces... ¡Ay! Espérate, no. Así está bien. Vamos a guardarlo aquí. Y vamos a hacer la comparativa. Este es A, el feo, y este es B, el bueno. Vamos a hacer un pequeño zoom, vamos a ir a la zona esta, que me gusta mucho. Y fijar que cuando... ¿Veis la diferencia? Es que no hay color. No hay color. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es terminar el material. Vamos a darle más definición, ¿vale? Para ello vamos a cerrar esto, no me sirve para nada. Y vamos a dejarlo otra vez en pequeñito. Y esto en 1. Hacemos un render. ¿Ves? Ya lo hace más rápido. La primera es que le cuesta.
Vale, listo, ya lo tengo en memoria, pues va rapidito. Ahora, ya que estamos, vamos a terminar y vamos a hacer un flujo de trabajo para estos tipos de materiales que vienen ya casi todo hecho, que es muy similar a cuando utilizamos Substance Designer o Painter. Para ello vamos a utilizar el Hypershade y vamos a añadir por aquí y vamos a hacer tabular y ponemos File, Texture, está todo muy pequeñito. Y aquí vamos a cargar. Para el primero vamos a el roughness, ¿vale? Que va a ser el brillo. Lo podéis invertir si os gusta más. A mí es que me gusta así. Me encanta. Entonces para ello vamos a pinchar el material. Vamos a crear el API otra vez. A ver, le vamos a dar play. Fijaros que no tiene ningún tipo de brillo ahora mismo. Es como muy mate. En el momento que yo eche este, vamos a coger el floor y vuelco esto aquí en el reflection. Aquí se ve bien, ¿no? Automáticamente genera estos brillos que parece que está como húmedo. Son unos brillos demasiado exagerados para mi gusto. Entonces vamos a arreglarlo con los otros materiales que viene. Esto es un método. Podéis utilizarlo o no. O mezclarlos. Podéis hacer lo que os dé la gana. Pero esto es simplemente un ejemplo para que lo entendáis. Cuando venimos aquí, seleccionamos el suelo. Y vamos a cargar en el Reflection Glossiness. El Glossiness. Vamos File. Y cargamos el Glossiness. Que es este aquí. Y se lo echamos. Automáticamente ya estará cambiando. Ya no es tan fuerte que no. Vamos a suavizarlo, vamos a darle el máximo, vamos a definir el máximo. Para eso desbloqueamos esto y lo tenemos ya aquí abierto. Tabulamos, File. Y vamos a cargar aquí el alto, el valor más alto del glossiness, que es este. Y como están bien hechos, pues da gusto trabajar así. Es un placer. Clic. Y ya sí que sí. Ya está perfecto. Tiene su poquito brillo, como tiene que ser, en su zona y listo. Bien, bien. Me gusta. Ahora vamos a meter el canal de Bump. Para eso tabulamos y File, Texture. Es que así da gusto. Cargamos el Bump. Bum, 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 bum. Aquí estás. Y vamos al material nuestro. Aquí en el Bump podemos utilizar también el Normal. Podemos utilizar el Normal o el Bump, el que tú quieras. Yo para este caso voy a utilizar el Bump, que está bastante bien. Se lo echamos aquí. ¡Pac! Si tú tienes la escena como pequeñita, pon esto. Tú. Yo, como es 50 veces más y un pelín más, voy a poner 15 en total. Y esto, tanto tú como yo, a 0,1. ¿Vale? Que no hay tanta definición. Y poco más. Vamos a hacer un render o ya está hecho. ¡Wow! Miramos una cosilla. Vamos a quitar el bump. Rompemos la conexión. Vamos a guardar el archivo. Vamos a hacer un render. Un segundito, no tarda nada. Sé que estáis deseando ver el resultado final, ¿vale? Pero lo vamos a hacer muy rápido, no os preocupéis. Vale. Y lo vamos a parar aquí. Lo guardamos. Y ahora vamos a utilizar el bump. Y vaya a ver que tenemos un poquito más de definición. O sea, es genial. O sea, esto no hay que usar, hay que darle un poquito solo. En mi caso le he dado 15 porque mi escena es muy grande. Vosotros darle 0,15, 0,25, no más de ahí. Y ahora quiero que veáis la diferencia, simplemente eso. Vamos a pararlo y lo guardamos. El primero va a ser el bump y el B normal. Y fijaros la definición. Sin bump, con bump. ¿Que lo queréis más definido? Utiliza el bump, que ayuda. Pero ya no solamente, sino es que define todo. ¿Os dais cuenta? Hasta esa pequeña rugosidad que tiene por la loseta la tiene. Aquí no. Aquí todo mucho más plano. Que lo sepáis que está para eso, ¿vale? Bueno, para muchos más usos, pero bueno. Ese es uno de ellos. Vamos a borrar esto aquí. Bien.
Y para terminar vamos a generar el color. Para el color viene el occlusion también. Entonces vamos a utilizarlo ya que está. Voy a hacer uno con occlusion y otro sin occlusion, ¿vale? Entonces ponemos file, file, y vamos a cargar aquí el occlusion. Que para esto también puedo utilizar un override dirt. Si queréis que haga un tutorial sobre el override dirt, decírmelo, que se puede hacer occlusion, se puede hacer suciedad, lo que queráis. Bueno, ahora vamos a cargar el color. Que está por aquí, color o diffuse. Fijaros que está como un poco pajizo. Ya lo he visto antes y no me ha hecho gracia. Entonces, para el color, vamos a utilizar un remap HSV, por ejemplo. O puedes utilizar un color correct, lo que más os guste. HSV remap. Entonces, lo que vamos a hacer es echar el archivo aquí, la conexión. Y fijaros, ya se ha conectado. Entonces, vamos a entrar dentro de las opciones solamente de la saturación. Entonces, para ello, vamos a bajar aquí un pelín, que tiene mucho. Vamos a venir por ahí. Sí, por ahí. Y aquí vamos a subirle un poquito, sin pasarse, porque fijáis, si subo mucho, ¿vale? Es demasiada saturación, ¿no? Pero vamos a dar un toquecito más, solo un poquito, vámonos por ahí, ¿está bien? Sí. Vamos a poner un número redondo, 0.15, y este lo vamos a bajar en 0.85, venga. Perfecto. Ya tiene un poquito más de color. Y ahora vamos a utilizar el mezclador. Es como si estuviésemos en Photoshop, lo que voy a utilizar ahora. Se llama el Layer, Texture. Entonces, para el primero vamos a utilizar el occlusion. Entonces vamos a coger este con el botón central y lo echamos al color del occlusion. Inicialmente, bueno, da igual. Vamos a generar otro. Pulsando aquí un clic fuera. ¿Vale? Aparece un nuevo. Lo selecciono y en ese vamos a echar lo que sería el color. Dentro del color. Vale, este le vamos a decir que sea over, como Photoshop. Esto es igual. Y este, que es la capa que está por encima, quiero que sea una capa pero que multiplique, ¿vale? Al que está debajo. Automáticamente está mucho más oscuro. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a bajarlo hasta abajo del todo. Por lo tanto, ahora mismo este no aparece. Bueno, antes de nada, vamos a aplicárselo al material, ¿no? Pinchamos aquí, nos vamos a color y lo volcamos aquí. Vale, ya lo tiene aplicado. Entonces, ahora hemos dicho que no tiene occlusion. Esto ya a vuestro gusto. Vamos a hacer un render para que lo veáis. Un segundito, ¿está por aquí? Sí. Bueno, render no quiero. Lo que quiero es esto. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Me gusta. Me gusta mucho. Bueno, a ver si arranca. Vamos a esperar 5 segundillos más para que tenga un poco de definición. ¡Qué guapo! Bueno, lo paro y este es sin occlusion. No tiene occlusion. Entonces vamos a guardarlo para hacer una comparativa. El occlusion pues, se puede utilizar para hacer suciedad también, pero ahora lo vamos a utilizar para darle más profundidad. O sea que las sombras estén un poquito más remarcadas, ¿no? Para eso nos venimos aquí y decimos que tenga en vez de un 55%, ¿vale? Ahora tenemos un 55% de multiplicador de occlusion sobre el mapa de color. Vamos a hacer un render y lo veis. Se nota, ¿eh? Vaya, sobre todo aquí. Las zonas más oscuras se notan muchísimo. Vamos a pararlo para que lo veáis. Un segundito. Y lo guardamos. El occlusion va a ser el A y este el B. Y fijaros, sin occlusion, con occlusion. Mejora, ¿no? Bueno, eso ya lo que os gusta a vosotros. Eso a vuestro gusto. Pero vamos, que sepáis que está ahí, que se puede utilizar. Y este más o menos es un pequeño workflow que os he preparado para cuando estáis utilizando Substance Painter o Designer y tipo estos materiales que ya compráis o que os descargáis, piratillas o no, da igual. Yo lo acepto todo. Y nada, que sepáis cómo funciona.
con VRay Maya. Así que os dejo con los renders finales. Y nada, ¿qué os ha parecido el tutorial? ¿Os ha gustado? Si tenéis alguna idea de otro tutorial, escribidmelo en comentarios. Y ya sabéis, suscríbete si no lo has hecho aún, dale un like al vídeo para que me apoyéis. Y si conocéis a alguna persona que le puede interesar este material, compártelo con esa persona. Así que nada más, YouTube, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!